Buenas noches, amigos. ¿A ustedes les ha ocurrido cuando eran estudiantes alguna vez encontrarse esgrimiendo la espada contra su profesor? Pues a mí me ocurrió. Lo malo es que el profesor me venció. Y hoy es nuestro invitado, que muy amablemente nos va a presentar Miriam Victoria Eulalia. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Pues sí, hoy tenemos al profesor Leopoldo Ortega Monasterio. Él es un médico especialista en psiquiatría, en medicina general y forense. Además, ha escrito innumerables artículos, ha realizado conferencias de todas sus especialidades. También es profesor titulado de la universidad y es miembro de honor de la Real Academia de Medicina de Salamanca. Así que, entre muchísimas otras cosas, lo tenemos aquí para poder compartir con él un montón de información y conocerle más de cerca. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues tratándose de un programa de actualidad, voy a empezar por una pregunta que no tiene nada que ver con la actualidad. Uno de sus profesores fue quien, murió atendiendo a Salvador Dalí. Sí, fue el profesor Juan Obiols, Obiols Vié, que era catedrático de psiquiatría y psicología médica, era también decano de la Facultad de Medicina, fue rector, era el rector que recibió entre las autoridades que recibieron a José Tarradellas cuando llegó a Barcelona. Un hombre muy activo, muy vital, muy buena persona, siempre te facilitaba, te abría las puertas para que tú desarrollaras tu proyecto profesional con la máxima libertad posible. Un hombre que era un encanto de persona y sus hijos son muy amigos míos. Y el pobre pues era, repito, muy activo y estaba visitando a Salvador Dalí. Hizo una crisis ¿Lo visitaba en cuanto psiquiatra? Sí, porque... Dalí, ¿qué tendría? O sea, ya sé que es muy difícil decirlo sin haberlo tratado. A grandes rasgos, ¿cuál sería la personalidad de Dalí? Bien, a ver, al ser un hombre público y haber fallecido, ya ha pasado la historia, por tanto no hay ningún secreto profesional, y además yo tampoco lo había tratado. No fue su médico. Era una personalidad histriónica, tanto histérica, en sentido teatral, le gustaba mucho el espectáculo, ser centro de atención. Esto es un rasgo de personalidad, en sí mismo no es una patología, es un rasgo de personalidad, y en algunos sujetos puede ser muy útil y muy fructífero para su proyecto personal, en el caso de Dalí, por ejemplo, esta personalidad con esta extroversión tan llamativa, pues esto le facilitó su popularidad, ¿no? Bueno, una persona de tipo histriónico tenía una inmadurez sexual importante, una sexualidad un tanto regresiva, un tanto anómala. Yo creo que allí había un conflicto edípico grave con su padre. Hay una anécdota muy fuerte, muy dura, ¿no? Que en un momento determinado le dice a su padre, bueno, adiós muy buenas, y nos distanciamos, ¿no? Entonces le dio un frasco con semen y, bueno, te devuelvo lo que tú me has dado, ¿no? O sea que realmente la relación con el padre era muy dura. Por lo tanto, era un hombre, digamos, de psicoanálisis. Su relación con Gala también pues, era una sexualidad muy atípica. ¿Y qué va a decir? Y luego ya de anciano hizo una arteriosclerosis cerebral, o sea, un deterioro vascular por falta de riego cerebral, y eso le fue mermando facultades mentales y le fue desajustando el comportamiento y los estados de ánimo. Pues tenía a veces reacciones de llanto, de depresión, de irritabilidad, se agitaba, y aquí necesitaba pues un psiquiatra para primero facilitar el riego cerebral, dilatar las arterias en lo posible, y luego sedar este comportamiento agitado para que estuviera más apaciguado y más ¿También Picasso era una personalidad con problemas psiquiátricos? De Picasso ya no puedo hablar tanto porque conozco menos de su persona. Lo que sí parece ser, los artículos de los que han escrito, es que era un hombre un tanto malvado. Es decir, perverso, aparte de que fuera en el tema económico, que fuera muy pesetero, que esto cada cual con el dinero que establezca la relación que quiera, esto no se lo vamos a reprochar, pero bueno, cuando pinta el cuadro de Guernica en plena guerra civil, bueno, pues lo cobra. Bueno, se queda ayudando a una gente que la está palmando, ¿no? Y tú supuestamente estás... De todas maneras ha habido mucha discusión sobre eso y parece que el Guernica yo lo estaba pintando por otra cosa, luego le cambió la significación porque eso le favorecía en ese momento. Sí. Pero en todo caso parece que pasó la factura. Pero bueno, al margen de este tema, que cada cual establece con el dinero la relación que considere mejor, con las mujeres parece ser que era un maltratador, y era un hombre que las humillaba y que establecía unas relaciones de dominio,
y seguramente pues con la prepotencia que le suponía tener la sartén por el mango, porque tenía una capacidad económica muy importante, ¿no? Y toda su relación no fue... Durante su estudio en Suiza creo que también trató el tema, ¿no?, de la relación entre la psiquiatría y el surrealismo. Bien, a ver, lo estudié Sí. y tuve algún maestro, como fue Julián de Ajuria Guerra, que era vasco, no, muy interesante también, estaba en Ginebra, y se había aproximado a la psiquiatría surrealista. A ver, no es una psiquiatría pragmática, aunque en algunos casos pudo ser útil en alguna psicoterapia de algún artista, pero está emparentada con el psicoanálisis, en cuanto a que, digamos, los sueños y el inconsciente deforman la realidad, el surrealismo deforma la realidad, y de allí que algunos pacientes mentales, cuando distorsionan el mundo objetivo en el que viven, elaboran de una u otra forma una experiencia vital irreal, luego surrealista, salida al margen de la objetividad. Y esto interesó mucho en un momento determinado a algunos psiquiatras, entre ellos a Ajuria Guerra, que Ajuria Guerra estaba en París, estaba de médico de guardia, estoy hablando de años 20, muy interesantes los años 20, en todas partes, sí, sí, en París y en España los también. locos años 20, Claro, sí, claro, sí. la generación del 27 de los años 20, o sea, sí. muy, muy interesante. Bien, pues estaba diciendo que estaba de médico de guardia, hoy sería impensable, ¿no? Y llegaban artistas amigos suyos para ver pacientes que entraban al servicio. O sea, llegaba una ambulancia de la época con un paciente agitado, que casi había que ponerle una camisa de fuerza, había que sedarlo, había que tranquilizarlo. Claro, el paciente tenía unas experiencias delirantes, alucinatorias y demás, y los artistas y filósofos pues hablaban con el paciente para ver qué podían encontrar de interesante en aquella vivencia surrealista del enfermo mental. Pasamos un momento del pasado a la Sí. actualidad. Correcto, Miriam tiene algo que es decir. que es muy interesante, pero tenemos que recordar a los telespectadores que tenemos un WhatsApp para todos los que queráis realizar algunas preguntas al señor profesor que está con nosotros, que son temas muy interesantes, y también si quieren ustedes con Padre Apeles. El WhatsApp es el 695 18 6400. Luego aquí mismo vamos a compartir esas preguntas. Si en la introducción les decía lo de cruzar la espada con alguien, es porque tanto el doctor Ortega Monasterio como yo, bueno, él es casi un profesional de la esgrima y yo soy un aficionado, y coincidimos una vez en las pistas universitarias, cuando aún le daba la espada, luego me pasé al sable, ¿no? Quería preguntar, porque la gente que nos está viendo tiene, o sea, probablemente algún conocido, algún hijo, algún familiar que están muy preocupados por toda la temática de la droga. Yo acabo de llegar de California, donde han aprobado recientemente la despenalización de la marihuana, y se ve por las calles, claro, no por marihuana, sino por otras sustancias, por el fentanilo o lo que sea, pero en San Francisco ver gente que andaba así dando saltitos como si fuera un canguro, ver otro en medio de la calzada donde pasan los coches gritando, discutiendo con él mismo. ¿Usted cree que las drogas blandas conducen a las drogas duras? Sí, se habla de la metáfora de la escalada, es decir, los peldaños de las escaleras, que vas subiendo, empiezas por un poco y luego vas a más. No necesariamente ocurre así, afortunadamente, pero por lo general el drogadicto no ha dado su primer paso directamente con lo que llamaríamos una droga dura o con un método más lesivo o más grave, como puede ser la inyección endovenosa, sino que empieza inhalando, fumando, esto que se llama porros, estos preparados que son menos nocivos, y si no se deshabitúa y se va aficionando a experiencias psicodélicas, pues esto le facilita, le va invitando y le va induciendo, y puede alcanzar el consumo de sustancias más ¿Cuáles son lesivas. los efectos contrastados, comprobados del uso de la marihuana? Bueno, digamos que a corto plazo produce un estado como confusional, como de semi-onírico, como de semisueño, como una sedación próxima al descenso de la vigilia, o sea, en la oscilación sueño-vigilia, pues disminuye el grado de vigilia, cierta actitud de sedación próxima al sueño, y una sensación de tranquilidad, de relajación, tanto de bienestar, tiene efecto tranquilizante, y por ello en algunos
contextos determinados, bajo supervisión terapéutica, se ha podido aplicar como medicación tranquilizante, porque a algunos pacientes les alivia la angustia, les alivia la ansiedad, les puede contener impulsos que pueden ser muy nocivos, y pacientes que por cualquier otro motivo no toleran bien determinados fármacos, que son los que utilizamos habitualmente, pues se ha podido aplicar a nivel terapéutico. Por lo tanto, es un tipo de sustancia que te apacigua, te relaja, te tranquiliza, y solo en casos excepcionales puede producir unos efectos mayores. Otro tema es que algunas personas que comienzan, sobre todo jóvenes, con este tipo de tóxico, después desarrollan una psicosis, desarrollan un tipo, por ejemplo, de esquizofrenia. Pero claro, no está bien establecido si es que esta sustancia, y digamos, hace de efecto palanca, empuja a las estructuras bioquímicas patógenas para desarrollar la enfermedad, o simplemente son personas que ya están predispuestas a la enfermedad y que en las fases previas en las que experimentan cambios en su personalidad, estos cambios fácilmente les llevan a buscar situaciones mutantes, cambiantes, les lleva a experimentar con estas sustancias, y entonces se presenta una psicosis que en cualquier caso también se había presentado, y que la conducta tóxica ha sido un síntoma de lo que llamamos los prodromos, que son los preámbulos, el inicio larvado, latente, de un trastorno. Por tanto, aquí podríamos hablar mucho. Sí, pero que se consuman drogas a una edad cada vez más joven, ¿va a causar problemas en la sociedad en el futuro? Hace usted una pregunta de mucho calado, y es para preocuparse, Afortunadamente hay una juventud sana que no se implica en drogas y que sale adelante, y que ellos son los que tienen que regir la sociedad que nosotros iremos dejando. La tasa de suicidio de gente joven se ha disparado dramáticamente. Exactamente. O sea, que hay una intolerancia a la frustración, hay una irritabilidad. O sea, la transformación natural de la persona que supone la adolescencia. La adolescencia es una crisis y hay cierta despersonalización. Sobre todo ve que hay unos cambios en su modalidad existencial, y de ahí, por ejemplo, el llamado signo del espejo. Hay pacientes que están iniciando una psicosis y se miran al espejo porque creen que no son los mismos. Pero si llegara a la psicosis, el adolescente experimenta unos cambios en su persona que le llevan a una perplejidad, le llevan a una angustia, le llevan a una crisis existencial importante. Y ese es un terreno, por desgracia, abonado para el consumo de tóxicos. Entonces, a los padres... ¿Cómo pueden darse cuenta los padres de que su hijo está consumiendo drogas? Aparte de, a veces, el olor o que encuentren el... Generalmente porque hay una conducta desajustada, porque no rinde lo normal, porque tiene una somnolencia fuera de hora, porque todo su comportamiento no sigue unos cauces que sean normales, su rendimiento académico, etcétera, etcétera, la alegría, la jovialidad, la vitalidad, todo esto tiende a afectarse. El tipo de amistades con los que frecuenta, el tipo de mensajes que intercambia, etcétera, etcétera. ¿Qué pueden hacer los padres? Porque muchos, en cuanto se encuentran con uno de estos casos, lo que hacen pues es atacar al hijo, reñirle, decirle, y a veces en esas edades lo que produce es un efecto contrario, es decir, el hijo se rebota, como dicen ellos. ¿Qué pueden hacer los padres? Bien, la pregunta no tiene una respuesta de una frase. Una actitud de aproximación comprensiva, de ayuda, como usted dice, que no vean los hijos un reproche duro que les haga adoptar una posición contraria a la de los padres, pero tampoco una permisividad, una complacencia absoluta que deje que las cosas vayan por donde quieran ir sin ningún tipo de intervención. Por lo tanto, hay aquí una dinámica, digamos, es aconsejable una dinámica como de tira y afloja. Aproxímate a tu vástago, dale consejos con actitud comprensiva, adviértele de las consecuencias, etcétera, etcétera, pero que no vea un padre dictador, que no vea un atosigamiento hacia su sentimiento de libertad para evitar que tenga una reacción de signo contrario. Entonces, en este equilibrio tiene que mantenerse la dinámica padres e hijos. A una edad un poco mayor y gente con un mayor poder adquisitivo, hay también bastante adicción a la cocaína. ¿Cuáles son los efectos que produce la cocaína a largo plazo? La cocaína es realmente una sustancia terrible, tiene un efecto vasoconstrictor, es un efecto estimulante, que al estimular el nervio periférico de la fibra muscular lisa envolvente del vaso circulatorio, o sea, una arteria central o periférica,
tiene una capa colágena, tiene una serie de estructuras anatómicas, histológicas, y tiene una capa de fibra muscular lisa, que tiene cierto tono, que se contrae en mayor o menor grado. La vasoconstricción es a veces necesaria para según qué actividades, y a veces la vasodilatación, por ejemplo, durante el sueño, pues se atenúa ese tono muscular de la fibra lisa de músculo que envuelve el vaso circulatorio. Pues bien, la cocaína provoca una vasoconstricción por contracción de esta fibra muscular lisa, y ello ocluye el riego arterial. Por lo tanto, a corto plazo son típicas las lesiones de ulceración nasal, que es el lugar por el que entra la droga. Esa vasoconstricción primero ulcera y luego puede gangrenar, y luego ya puede destruir todo el tabique nasal. Le cuento una anécdota. Lo contaban de la voz, ¿no? Bueno, hay ayúdeme, famosos que dicen que llevan el tabique de platino. Sí, exacto. Pues supongo que para evitar. Claro, porque la cocaína les ha destrozado el tabique nasal, la pared que digamos, separa los dos orificios nasales. Estaba diciendo que, ahora que cuenta esto, en un juicio se discutía si un acusado era o no era cocainómano. O sea, estaba implicado en un tema de drogas, y el abogado defensor, en su papel de ejercer la defensa, dice: no, es que mi cliente es un drogadicto, es cocainómano, y por lo tanto tiene una patología del control de la voluntad. El conocimiento y la voluntad vienen a ser la base de la imputabilidad, que serían los sustratos del libre albedrío, que es un requisito para la responsabilidad penal. Bueno, está discutiendo estaba planteando que era un cocainómano. Entonces estaba un compañero mío, ya muy veterano él, y le preguntan a ver hasta qué punto, cómo podía demostrar que era un cocainómano, porque entonces todavía no se usaba tanto lo del análisis de droga en el cabello, etcétera, etcétera. Entonces él cogió un pañuelo, digo: señor, miren, nada por aquí, nada por allá. Le introdujo el pañuelo por un orificio, lo sacó por otro orificio, con un color sonrosado por la impregnación sanguinolenta que aquello suponía. Claro. Y había un magistrado que casi se tuvo que desmayar, porque claro, lo cuento aquí tranquilamente, pero de hecho es una visión muy impactante. Quiero decir que los destrozos del tabique nasal pueden ser muy importantes, pero lo que viene a ser más grave es la vasoconstricción en el plano cerebral, provoca una falta de riego cerebral. Llegamos a tener un ictus, o es lo que se llama una demencia vascular, un déficit de riego, un deterioro cognitivo vascular por falta de riego debido a esta vasoconstricción. Y luego, si hay este efecto en el cerebro, también en el corazón y en todo el sistema vascular, puede haber un infarto o cualquier situación que puede ser letal. ¿Es difícil deshabituarse? Sí. Entonces, mira, la cocaína casi es la que da más miedo. La heroína puede ser letal a corto plazo, es un jeringazo. Si es suficientemente, digamos, cuantitativamente elevado, puede ser mortal de inmediato. Ahora, como algo que carcome al individuo y que le va produciendo unas lesiones vasculares que pueden afectar al cerebro y a todo su sistema cardiocirculatorio, es la cocaína. Me pregunta si es difícil. Es difícil, va a depender de la personalidad de cada cual. Personas que tendrán más capacidad de control, de que puedan seguir un tratamiento adecuado, de una serie de variables que puedan ayudarle, y el entorno familiar o la vida de pareja que sea favorable para superar esta adicción, un conjunto de factores que pueden hacer ayudar a que el sujeto supere. Lo mejor es no empezar, porque de hecho lo que yo me doy cuenta es que la gente lo usa como para generar una autoconfianza que no tiene cuando no la usa, ¿no? La cocaína ni en broma, ya lo digamos, la cocaína ni en broma. Ortega Monasterio es no solo un apellido brillantísimo en la medicina, en la psiquiatría, sino también en la música. Y no solo porque nuestro invitado toca el piano, la guitarra y canta muy bien, sino porque todos ustedes habrán oído la habanera Al meu guaio Ana Cuba, ¿verdad, Gonzalo? Sí. El millor barco de guerra de la flota d'ultramar. Pues esta canción, que es emblemática en Cataluña, que está pues ambientada en la época de la Guerra de Cuba, por la cual en Cataluña hubo mucho interés, porque ahora parece que no se quiere decir, pero la sociedad barcelonesa tenía mucho interés en defender esa colonia cubana, porque ahí tenían sus ingenios de azúcar. Pero digo, esta no es obra de un catalán, sino es obra de un... Sí, a ver, mi padre era oriundo de Motrico, pero vino a nacer en Santoña. En Santoña. Exactamente. Y era músico militar, su padre. Él tenía la carrera militar y además le gustaba la música, entonces cultivó la música profesionalmente, o sea, era profesor de música y compositor. En su época, igual que ahora, había mucho pluriempleo. Mi padre ejercía como militar en sus horarios laborales, digamos, de funcionario público,
y luego por las tardes pues dirigía una coral, daba clases particulares en su casa, en fin, ejercía como músico, componía, se presentaba a festivales, etcétera, etcétera. También el himno de Jaca, creo que es de su padre, ¿verdad? Sí. El himno de Jaca está ambientado en una romería, digamos, de moros y cristianos. Se conmemora una batalla legendaria que no está muy documentada históricamente, según la cual los jacetanos, o sea, los ciudadanos de Jaca son jacetanos, las jacetanas también. Sí. Nosotros somos de Jaca. Exactamente, eran también feministas avant la lettre, porque ya plantean que las mujeres también salieron a combatir. Se acercaban unas tropas moras o sarracenas en la época en que la península ibérica estaba en gran parte ocupada por la invasión musulmana, y entonces se acercaban las tropas sarracenas y ellos salieron al combate y hubo allí una batalla junto al río, y aquello se conmemora cada año. Van al río, se hace merienda mañanera, un desayuno mañanero. Un brunch. Exactamente. Entonces entran en desfile con caballos medievales y con vestimentas. Hay escuadras de labradores y escuadras de artesanos, los que trabajan en el campo, los que trabajan en el taller. Entonces hacen una entrada en Jaca muy bonita, como que ya han derrotado a los moros. Esto ahora ya puede parecer políticamente incorrecto, pero en su momento fue una bueno, en todo el Levante están las fiestas de moros y cristianos. Exactamente. Me encanta ahora, usted lo sabe, que también es cantante. Sí, canto en la ducha. Sí. Pues en Jaca posiblemente el día más típico de la localidad, de la ciudad de Jaca, más auténticamente histórico y digamos emblemático, es el primer viernes de mayo. Hay una hermandad y demás, y se organiza este desfile y al final se canta el himno de Jaca delante del ayuntamiento. Es una tradición. Muy bien. Hemos hablado de drogas, de rock and roll no, porque no sé si usted es rockero o no, me parece que no. Yo no he sido entusiasta de esta música moderna, era de joven y lo soy ahora, un analfabeto total. Yo conozco a los Beatles, que los admiro mucho, y poco más. ¿A qué tipo de música, digamos, es la que cultiva? A mí me gusta la música melódica, romántica, el bolero especialmente. Sinatra, antes le hablábamos del tabique, Sinatra. Sí. También esta música anglosajona, también melódica, tipo balada. Pero sobre todo la música iberoamericana, el bolero. A mí, por ejemplo, Armando Manzanera ha sido uno de mis predilectos y tengo su repertorio. Mía, Contigo aprendí, adoro estos temas, lo toco y los acompaño a la guitarra o al piano. Pues bueno, dejamos el rock, dejamos las drogas y después de la publicidad hablamos de sexo. Grup 4 de Comunicació Multimèdia no deixa de créixer, i és gràcies a tu. La nostra audiència cada vegada és més gran i això ens fa sentir molt orgullosos. Canal 4 Ràdio, Ràdio Murta i Canal 4 Televisió són els mitjans preferits per més de 82.000 persones cada dia. I no ens estranya, ja que tenim la millor programació en informació i entreteniment. I tu també pots formar part d'aquesta gran família. No et perdis cap dels nostres programes i descobreix tot el que podem oferir-te. En Grup 4 de Comunicació Multimèdia no et deixarem indiferent. Grup 4, som aquí. ¿Has descubierto ya De Moda? Personalidades mediáticas como Marisa Jara, Cristina Piaget y Vanessa Lorenzo ya han sido portada de nuestra revista. De Moda es una revista dirigida por Míriam Victoria y creada por la Asociación Moda Cataluña y Balears y la Asociación Nacional Mujer y Moda, para la difusión de conocimiento e informaciones relacionadas con la imagen, la moda, la belleza y la actualidad. Desde su primer número, De Moda es una iniciativa y una apuesta por la máxima calidad. Tanto en diseño como en contenidos, la revista ofrece la excelencia. Y por supuesto, la moda en todas sus vertientes. Marcas de prestigio internacional ya están presentes en la revista, que además cuenta con artículos y secciones especialmente dedicados a la belleza. Y por supuesto una continua colaboración con proyectos solidarios como Angels Influencers. Tu voz es importante. Tu voz puede ayudar a muchas personas. Ven con nosotros, Angels Influencers.
Continuamos aquí en el programa de actualidad y ya hemos podido ver las preguntas que nos habéis enviado a través del WhatsApp, así que queríamos dirigirnos al profesor Monasterio para preguntarle una de ellas. Y nos preguntan, porque hoy en día está muy de moda estas series donde hay crímenes, donde se intenta investigar los motivos de la muerte, dicen que los muertos hablan. ¿Usted cree que a través de un análisis de un cadáver podemos realmente saber tanta información como dicen? Sí, esto es una metáfora. Yo había escuchado por primera vez a mi buen amigo el doctor García Andrade, José Antonio García Andrade, un psiquiatra y forense madrileño, que ejercía como forense en un juzgado donde le correspondía hacer autopsias, y decía que la autopsia era en parte el arte de hacer hablar a un cadáver, es una metáfora, sí, en cuanto a que un cadáver es una estructura inerte según su posición, según la dirección de las lesiones, según los contenidos gástricos, lo que hubiera ingerido, si fallece más tarde o más pronto respecto a la hora de la cena o del almuerzo, del mediodía. Es decir, hay una serie de datos que vas a encontrar en el cadáver, la posición, las livideces cadavéricas, que es el color violáceo que permanece en las zonas declives al cabo de unas horas. Luego, si lo cambias al cadáver, las livideces permanecen en la parte que antes era declive, que era inferior, pero ahora puede estar ladeado. Es decir, hay una serie de datos que permiten mucha información. Sí, sí. Perfecto. Si me permite, si tenemos un minuto. Sí, por supuesto. El doctor Gabriel Font Riera, muy amigo profesor mío también, porque usted daba las clases de psiquiatría forense y él nos daba las de medicina forense. Bueno, pues él empezó muy joven. ¿Vive aún? No, porque falleció. Una gran persona y un gran maestro y un gran sabio. Bueno, era mallorquín, por cierto. Sí, mallorquín. Cuando iba a Palma me traía siempre una buena ensaimada. Con el sacrificio que me contaba él cuando empezó a estudiar la carrera de medicina, que entonces no tenían prácticamente ni libros y tenía que ir antes de hora a hacer autopsias para ganarse la vida estando en segundo de medicina y se dibujaba él mismo los atlas anatómicos y todo. Sí. Era una vida dura. Una vida dura, sí. Pues estaba comentando, cuando comienza como forense le toca un pueblo de cerca de Lérida, un ambiente rural, y le llaman que tiene que ir a levantar un cadáver. Y va con una Vespa que tenía que llega allí y va con la autoridad judicial, el secretario, el sargento de la Guardia Civil, las fuerzas vivas que tenían que actuar como comisión judicial, y van, y estaba el cadáver, el pobre hombre se había ahorcado y estaba colgado en un árbol. Entonces descienden el cadáver, el forense lo observa para ver el tiempo que llevaba muerto y si había otras lesiones y demás, que eso luego se acaba de ver en la autopsia. En la autopsia se desnuda el cadáver por si tuviera otras lesiones que a primera vista no se han observado. Bueno, analiza el cadáver y se acerca al juez y dice, este hombre lo han colgado por segunda vez, se había ahorcado y luego lo han vuelto a ahorcar otra vez. Claro, esto hay que investigarlo, qué cosa tan sospechosa, ¿no? Llaman a familiares y llaman a las personas que conocían al difunto. Bueno, ¿y qué había pasado? Es decir, cuando alguien se cuelga, digamos, la cuerda te envuelve el cuello, te deja una marca, te deja el surco del ahorcado, pero no en una circunferencia total, porque la zona, digamos, que se dirige hacia el lugar desde donde está colgado, desde donde pende la cuerda, esa zona no comprime, te comprime todo menos la zona. Menos eso, claro. Por lo tanto, hay un pequeño espacio, una pequeña longitud que no tiene surco del ahorcado. Vale. Y este hombre tenía surco de ahorcado por todas partes, quiere decir que la zona libre de la compresión de la cuerda luego había sido objeto de presión nuevamente, porque lo habían ahorcado en posición diferente. O sea, una vez te cuelgan por aquí, otra vez te cuelgan por allá. Entonces, al final la cuerda lo había envuelto todo. Entonces, ¿qué había pasado? Bueno, pues que el hombre era un campesino, lo que llamamos en Cataluña un payés, y estaba desesperado y por lo que fuera se ahorcó. Y iba vestido de campesino, unas alpargatas viejas, una ropa sucia de trabajo, etc. Y además, aunque sea esto un poco duro comentar, generalmente el ahorcado micciona, o sea, hay una relajación de musculatura lisa y si tiene contenidos de orina en la vejiga, se abre el orificio y ensucia el pantalón en consecuencia. Entonces, està molt bruta la vida, está muy bruta la vida, así no puede ser, ¿no? Está muy sucio, así no puede ser que vengan las autoridades y que lo vean así. Entonces, ¿qué hicieron? Lo bajaron, limpiaron, le pusieron el traje de los domingos, el traje tal, y una camisa blanca, y te lo volvieron a colgar para que cuando llegaran las autoridades el hombre estuviera más presentable. Es increíble esto.
¿Tú pedirás que te arreglen también cuando, yo cuando te cuelgues, yo no estoy cuando pensando, te mueras? No estoy pensando en Cuando te colgarme. mueras. Yo creo que prefiero que me fusilen, es más de oficial, ¿verdad? Sí. Bueno, la siguiente pregunta es que hoy en día se está hablando muchísimo sobre el tráfico de órganos. ¿Usted cree que es real que esto existe o que existe más de lo que dicen que existe o existe menos de lo que dicen que existe? La verdad es que no tengo una información objetiva sobre este tema. O sea, yo el mundo forense de la autopsia y lo que es la tanatología o la patología forense no lo trabajo ya desde hace mucho tiempo y no tengo demasiada información al respecto. Ahora, parece ser que en determinados países pues ha sido un fenómeno muy importante, o cualitativa y sobre todo cuantitativamente importante, y como no tengo datos no puedo acusar a un país concreto. Pero realmente es escalofriante, ¿eh? Porque una cosa es que el cadáver, una vez que ha fallecido, pues con él puede ser objeto de estudio pues para investigación o para prácticas de estudiantes, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es que, por ejemplo, pacientes, porque el problema es si una persona muere por enfermedad natural, pues el organismo está deteriorado por la infección, por el cáncer, por todo, por el problema vascular generalizado. Es decir, aunque una persona se muera de una cirrosis, el resto del organismo no está muy sano. Entonces parece ser que en países en los que existe la pena de muerte, pues claro, la persona la ejecutan, pero el resto de los órganos está sano, o sea, lo ahorcan o le aplican. China, exactamente, China, usted ha dicho, usted ha tomado, sí, exactamente. Y por lo tanto eso facilita, digamos, la proclividad a la hora de indultar o no indultar, es decir, que haya cierta ligereza. La pena de muerte no debería aplicarse nunca, pero dentro del drama que esto supone, podría estar potenciado por este interés en Padre Pérez, ¿usted va a donar sus órganos? Mis órganos no valen ya ahora para nada, imagínense dentro de unos años. Pero para hacer prácticas de disección, sí, para prácticas de anatomía. Para prácticas. Decíamos antes de la publicidad que íbamos a hablar de sexo y me refería que quería preguntarle sobre este comportamiento del que últimamente hablan bastante las noticias, que es el fenómeno de las manadas, de las violaciones en grupo. ¿Eso es una cosa que ha existido siempre y solo ahora se habla de ella? ¿O es fruto de una educación o mala educación sexual que tienen hoy los jóvenes? Yo creo que por desgracia ha existido siempre. No tenemos ahora datos estadísticos exactos. Por ejemplo, la mayor magnitud de violaciones de toda la historia de la humanidad fue la que se produjo cuando las tropas soviéticas entraron en Alemania. Allí violaron a casi 2 millones de mujeres. Fue algo brutal. Entonces entraba uno y otro, y a la hija, y a la madre, y a la abuela. Era una cosa absolutamente espeluznante. Tanto tenemos que decir que este tipo de violaciones en grupo, por desgracia, se han producido siempre. Y las guerras, claro, puede haber una impunidad y una situación que permita o que de alguna manera no frene, no inhiba estas conductas tan perversas y tan reprochables. Entonces, no es una cuestión de ahora, es una cuestión de, lo que pasa es que ahora todo se pone en los móviles y todo eso. Aquel asunto tan desagradable como son todos estos temas, aquel asunto de, como fue en Pamplona, la manada, vamos a ver, todo delincuente cuando está perpetrando un delito lo que hace intenta que no lo detecten, es decir, se pone un antifaz o no lo graba con exactamente, el móvil. Aquí los mismos están en plena juerga, por así decirlo, juerga perversa, y lo van grabando. Me parece una cosa totalmente desaforada y sería difícil de creer si no fuera porque fue así. ¿El violador, digamos, nace o se hace? Yo creo que toda la conducta humana se hace, o sea que tienes unas bases genéticas, biológicas, estructuralmente heredadas, pero después tú vas haciendo tu forma de ser y de estar en el mundo. Desde el gran atleta hasta el gran sabio, al filósofo, al vago, el que se esfuerza, el delincuente, el hombre altruista, hay una elaboración personal, pero esa elaboración personal nadie tiene una respuesta exacta. Es una, digamos, función excesivamente o no, exclusivamente individual. Yo me hago según yo me elijo a mí mismo. El existencialismo puro vendría a plantear cada hombre inspirado en Kant, ¿no? Cada hombre es un principio y un ser en sí mismo, no está al servicio de nada ni de nadie, luego cada sujeto es plenamente responsable de su comportamiento y de su forma de ser, y luego decir, bueno, es que estamos condicionados, sino determinados, por influencias ambientales, por presiones culturales, socioeconómicas, etcétera, etcétera, que al final van moldeando el comportamiento. En cualquier caso, el agresor sexual
se hace por las circunstancias ambientales que digamos, facilitan el desarrollo de este tipo de comportamiento maligno. ¿Ha habido algún caso en su carrera de algún violador que haya resultado inimputable por razones psiquiátricas? Un caso de un retraso mental, un caso de un esquizofrénico muy grave, pero el que fuera inimputable no quiere decir que no se aplicaran medidas de control, por supuesto, medidas coercitivas, es decir, medidas alternativas de ingreso en un centro donde estuviera, o sea, se sustituye la privación de libertad ordinaria por otro tipo de control para evitar recidivas, pero si se considera que moralmente no tiene responsabilidad, conceptualmente no es una condena, sino que es una medida de seguridad. Sí. Ya que hablamos de ingresos, antes era muy común, digamos, a los que llamaban a los locos, ingresarlos en los manicomios. Samboy es famoso aquí, todo el mundo dice te mandaremos a Samboy, ¿no? Ahora, digamos que la psiquiatría tiende menos a la reclusión. ¿Esto es beneficioso para el enfermo o no? Sí, a ver, antes de que existieran los antipsicóticos, que se introducen fundamentalmente a principios de los años 50, los franceses, médicos militares, por cierto, que ejercían en Argelia, el Laborit, y entonces se introducen la clorpromacina, el Fenergan, en fin, unos fármacos que los introducen primero como anestésicos, eran cirujanos y anestesistas, y ven que aquello funcionaba para mejorar el estado mental de personas que padecían una psicosis esquizofrénica o de otro tipo. Bien, aquello cambió radicalmente la psiquiatría. A partir de aquí ya, en los años 60, llega ya corrientes culturales antipsiquiátricas que dicen que hay que suprimir los hospitales y demás, pero esto se puede hacer en cuanto que la medicación no lo hace necesario. Por lo tanto, ahora se ingresa muy poco, cuando se ingresa muy pocos días y muy pronto el paciente ya se le reintroduce en su ambiente familiar, social, etcétera, etcétera. ¿Y usted no cree que se recetan pastillas muy ligeramente? O porque la gente hoy en día toma muchas pastillas. Bueno, las pastillas están para tomarlas, ¿no? No, yo le pregunto. Le pregunto porque hay una vuelta atrás cuando uno toma pastillas. ¿Qué quiere decir una vuelta atrás? Claro. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, está deprimido, te dan pastillas. Antidepresivas, sí. Antidepresivas. ¿Este paciente va a dejar de tomarlas alguna vez en su vida o ya una vez ha empezado a tomar esa medicación va a depender de ella el resto de sus días? Bien, esto es una pregunta que merece un comentario que yo considero que es interesante. Vamos a ver. ¿Ves? Yo pregunto cosas interesantes. Una cuestión como es tú. que... Claro, porque se lo pregunta una. Claro, Entonces... Una cuestión es que un fármaco genere dependencia. Por ejemplo, los clásicos morfinómanos, de morfina, de opiáceos, que se hablaba cuando yo era estudiante, que había pocos, solían ser personas que habían padecido una operación quirúrgica muy dolorosa, problemas de columna vertebral, un tumor canceroso, etcétera, etcétera, y aquello producía gran dolor. Entonces les daba morfina para aliviar el dolor y a partir de aquí desarrollaban una adicción a la morfina. Claro, se decía, si el paciente tiene la desgracia de que ya está desahuciado, eso es un cáncer extensivo, metastásico, que ya no lo puedes operar, pues es igual que tome morfina. Entonces, por tanto, la sustancia genera una dependencia. Ahora, otro tema es que la persona necesite aquel fármaco y si lo suprimes lo sigue necesitando. Yo pongo un ejemplo muy sencillo, que no es un fármaco, sino es un ejemplo puramente mecánico. O sea, si yo tengo una pierna 2 centímetros más larga que otra, cogeo un poco, me pongo una plantilla en el pie para equilibrar la longitud de mis extremidades inferiores. Al cabo de un tiempo quito la plantilla y vuelvo a cojear. Entonces no es que se me haya generado una adicción, es que necesito aquello. Entonces una persona tiene una insuficiencia tiroidea o es un diabético que le falta insulina y hay que darle insulina, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si dejas de dárselo, vuelve a presentarse la carencia previa. Ahora, otros fármacos que los das solamente en situaciones concretas, por ejemplo, unos antibióticos ante una infección. Se va la infección, retiras el antibiótico y no hay a eso me refería. De todas maneras, aquí la única adicción que toleramos, la única adicción que nos gusta es la que tienen ustedes a De Actualidad y a Canal 4 Sa Nostra. Después de la publicidad, seguimos.
Grup 4 de Comunicació Multimèdia no deixa de créixer i és gràcies a tu. La nostra audiència cada vegada és més gran i això ens fa sentir molt orgullosos. Canal 4 Ràdio, Ràdio Murta i Canal 4 Televisió són els mitjans preferits per més de 82.000 persones cada dia. I no ens estranya, ja que tenim la millor programació en informació i entreteniment. I tu també pots formar part d'aquesta gran família. No et perdis cap dels nostres programes i descobreix tot el que podem oferir-te. En Grup 4 de Comunicació Multimèdia no et deixarem indiferent. Grup 4, som aquí. ¿Has descubierto ya de moda? Personalidades mediáticas como Marisa Jara, Cristina Piaget y Vanessa Lorenzo ya han sido portada de nuestra revista. De Moda es una revista dirigida por Míriam Victoria y creada por la Asociación Moda Cataluña y Balears y la Asociación Nacional Mujer y Moda, para la difusión de conocimiento e informaciones relacionadas con la imagen, la moda, la belleza y la actualidad. Desde su primer número, De Moda es una iniciativa y una apuesta por la máxima calidad. Tanto en diseño como en contenidos, la revista ofrece la excelencia. Y por supuesto, la moda en todas sus vertientes. Marcas de prestigio internacional ya están presentes en la revista, que además cuenta con artículos y secciones especialmente dedicados a la belleza. Y por supuesto una continua colaboración con proyectos solidarios como Angels Influencers. Tu voz es importante. Tu voz puede ayudar a muchas personas. Ven con nosotros, Angels Influencers. Pues aquí continuamos de nuevo con el argumento que estábamos y os hemos dejado antes de publicidad. Estábamos hablando del tema del suministro de pastillas. Entonces, muy bien, el profesor Monasterio nos ha explicado que hay muchas veces que cuando es necesario se ha de tomar de forma prolongada. Y es mala idea dejarlas de tomar y además por uno mismo. Claro. Exactamente, que cada uno haga lo que quiera. Pero cuando son cosas puntuales, porque todos se nos ha podido morir alguien, o es un tema puntual que eso es evidente que a cualquier ser humano le pueda producir depresión, ¿qué sucede en esos casos? Bueno, habría un duelo natural, un duelo, digamos, normal, que hay que dejar que la persona llore, piense, evoque, etc. Ahora, hay momentos de unas crisis de ansiedad muy intensas o de insomnio. La persona se puede beneficiar de un tranquilizante, estos que están comercializados, como diazepam, Valium, Orfidal, estos fármacos tan comunes que los receta también el médico de cabecera. Entonces puede venir bien durante unos días para paliar toda la tensión emocional, todo el malestar y todo el sufrimiento que aquello supone. Y estos fármacos ingeridos durante varios días no generan un hábito permanente. Yo te decía que hay fármacos que suplen una necesidad del organismo, por ejemplo, falta hormona tiroidea, pues damos hormona tiroidea, y claro, los vas a necesitar siempre si tienes esta deficiencia, como el diabético que va a necesitar insulina, por ejemplo, salvo que le hagas un trasplante de páncreas o busques otra solución. Ahora, es cierto que algunos fármacos, sobre todo del grupo de las benzodiazepinas, de estos tranquilizantes, ya no digamos los barbitúricos, que ya no se prescriben, entonces sí que pueden generar cierto hábito.
Entonces lo que habrá que hacer es irlos disminuyendo poco a poco. Pero, por ejemplo, los antidepresivos no es que generen hábitos, sino que la depresión suele ser algo de larga duración, no suelen ser crisis de pocas semanas, pero el paciente necesita tomarlo durante un tiempo. Y luego está demostrado que si se suprime la medicación hay más riesgo de recaída. Es decir, una persona tiene una gripe, le damos un antigripal y en 4 o 5 días lo suprimimos y ya se ha superado la gripe y ya no pasa nada, ¿no? Un dolor de muelas, lo que sea, te arreglan la muela, suprimes el calmante para el dolor y no hay dependencia, no hay recaída al respecto. Ahora, las depresiones presentan más recaídas cuando se suprime totalmente la medicación. Luego a veces conviene mantener una pequeña dosis que se llama de mantenimiento, mantener una pequeña dosis, porque si se suprime del todo hay más riesgo de recaída. Entonces se va a mantener un mantenimiento, una pequeña dosis, no diré definitivamente, pero durante cierto periodo. Yo de pequeñito me aficioné un poco a la psiquiatría después de leer el libro de Torcuato Luca de Tena, de los renglones torcidos de Dios. Interesante, sí, sí. Creo, igual que a la medicina, no sé si se acuerda de Van der Misch, que cuerpos y almas. ¿Usted, su afición a la psiquiatría viene por la lectura de la interpretación de los sueños de Freud? Sí, pero no era directamente Freud, porque yo apenas tenía 14 años y Freud era un poco espeso. Yo no conocía a Freud, la verdad. Era un psiquiatra francés que no recuerdo el nombre, porque era una colección Marabuzas, que era una colección como divulgativa, de cultura divulgativa, y allí hablaba de interpretación de los sueños, y se basaba sobre todo en la teoría de Freud, y de ahí venían las neurosis y demás. Entonces yo ya quería ser médico, y a partir de ese momento pensé que la psiquiatría... Yo tenía 14 años y recuerdo que estaba paseando junto al lago de Puigcerdá ya en septiembre, se acababa el verano, y me trasladaba a vivir a Menorca porque mi padre, que entonces había ascendido a comandante, lo destinaba a Mahón. Y recuerdo perfectamente la anécdota, o sea que yo ya en el instituto de Mahón, donde hacía quinto de bachillerato, ya comentaba con mis compañeros que me planteaba ser psiquiatra o que quería ser médico psiquiatra, no fue que exactamente, eligiera después exactamente, sí. ¿Le ha dado satisfacciones esta profesión? Sí, en términos generales me ha dado muchas satisfacciones y salvo la penosidad de que algún paciente pues no mejore o que plantee algún problema de sufrimiento y que ves que la familia pues comparte el dolor y tú no puedes mantenerte indiferente ante aquella situación. Salvo algún caso de estas características, en general aporta satisfacciones porque al margen del interés, digamos, científico o intelectual que tenga, te ves que estás pudiendo ayudar a una persona a aliviarle su ansiedad, su depresión, sus contratiempos, sus malestares, y es un contacto muy directo con el paciente, es el contacto interpersonal, verbal, farmacológico, si hace falta lo llevas a una clínica, y le puedes dar al paciente un apoyo directo y el paciente se alivia de sus dolencias y eso genera una satisfacción importante. La faceta, digamos, asistencial o la académica o la forense, ¿cuál es la que más le ha gustado? Se complementan, probablemente la asistencial porque es la que ves que estás ayudando a una persona de forma directa. La docente también satisface, primero porque tú mismo haces una reflexión y el alumno también te enseña, porque el alumno te va a hacer preguntas y el alumno te obliga a actualizar tus conocimientos y a plantearte críticamente tus propios esquemas, digamos, científicos. Y luego, la tarea pericial viene a ser forense pericial, o sea, ante los tribunales, porque el vulgo en general identifica forense con autopsias, los forenses hacen autopsias, pero lo forense en general es algo más allá que la autopsia. Es también docente, porque vienes a explicar a un tribunal una patología determinada que tenga repercusiones en lo penal, en lo civil o en lo laboral, y entonces tienes que exponer el concepto de aquella alteración y las repercusiones clínicas que tienen una traducción legal en cada caso concreto. ¿Cree que encontraremos alguna solución para el padre Apeles? Sí, que es acabar el programa y entonces le eximimos de esta respuesta. A los jóvenes, bueno, que nos hayan visto, que vean que hay un campo maravilloso de estudio y de servicio público como es la medicina y que si se espabilan aún pueden tener incluso al profesor Ortega Monasterio de profesor, porque creo que continúa dando algunas clases en la Universidad Internacional de Cataluña. Sí. Yo le digo que como alumno lo adorábamos todos, era uno de nuestros profesores más brillantes y casi tan brillante como nuestra Miriam Victoria. Eulalia, sí, no quiero olvidarme. Y a ustedes les emplazo para la semana próxima. Muchas gracias, profesor Monasterio. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Gracias a vosotros. Gracias por la invitación.